Apreciados estudiantes, bienvenidos a este espacio de formación en la comunidad académica de educación virtual. Hoy vamos a hablar de aspectos generales de la gestión financiera. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que la gestión financiera se encarga esencialmente de tres tipos de decisiones. Decisiones de inversión, decisiones de financiamiento y de administración de bienes. A eso básicamente es a lo que se dedica el encargado de la gestión financiera, que normalmente conocemos como el director financiero, el gerente financiero. Bueno, las primeras decisiones de inversión son las decisiones que llamamos de los activos, es decir, son las decisiones que definen el tamaño de la empresa, qué tantos recursos va a tener la empresa disponibles para sus operaciones. En cuanto a cantidad, es decir, cuál va a ser el monto de los activos, cuántos carros, cuánta maquinaria, eh, cuántos inventarios, o sea, con respecto a el monto total, el tamaño de la empresa, cuál es la cantidad de activos que tienen, obviamente medidos en dinero. Y por otro lado, la composición de todos esos activos, qué porcentaje va a corresponder a lo que llamamos activo corriente, es decir, aquellos activos que se pueden convertir fácilmente en efectivo, y activo no corriente, que son recursos que la empresa usa en sus operaciones pero no están destinados a convertirse en dinero, por lo menos no en el corto plazo. Y lo mismo, dentro de los activos corrientes, cuánto corresponde a efectivo, es decir, dinero líquido disponible para lo que llamamos el capital de trabajo, para pagar salarios, para pagar servicios públicos, para pagar todas las obligaciones diarias de la empresa, la caja menor y todo eso, y cuántos va a corresponder por ejemplo, inventarios, cuánto corresponde a lo que llamamos cuentas por cobrar, es decir, dinero que sabemos que los clientes nos deben a nosotros y que en el corto plazo nos deben ir pagando. Entonces, recapitulando, las decisiones de inversión corresponden al tamaño que va a tener la empresa en cuanto a la cantidad de recursos que posee y asimismo la composición de los mismos, cuánto es, digamos, activo corriente y cuánto es activo fijo. Por otro lado, las decisiones de financiamiento. Como ya sabemos cuántos recursos necesitamos en cuanto a cantidad y composición, ahora sí, ¿cómo vamos a conseguir el dinero para comprar o adquirir esos recursos? Entonces aquí tenemos dos fuentes de financiación por lo general. La financiación externa, que son deudas con agentes externos a la empresa, por lo general son los bancos o financiamiento a través de proveedores, por ejemplo, que los proveedores nos den la mercancía a crédito, entonces ahí se generarían unas cuentas por pagar a los proveedores o la financiación interna que corresponde al aporte que los socios hagan a, digamos, a la empresa para que ella pueda conseguir más recursos y pueda, pues, continuar sus operaciones. Por otro lado, así como hay que tomar la decisión entre si conseguimos financiación externa a través de bancos o proveedores o financiación interna a través de los socios, puede ser conseguir más socios o que los socios que están aporten, también tenemos que decidir cuánto de ese financiamiento va a ser a corto o a largo plazo, sobre todo en el financiamiento externo, cuántos créditos vamos a adquirir a largo plazo y créditos también hay a corto plazo, lo que antes se llamaba los famosos sobregiros, deudas con tarjeta de crédito que se pagan pues a corto plazo. Y por lo general la financiación, la financiación interna, pues por lo general siempre es a largo plazo, porque cuando un, digamos, socio aporta un dinero a la compañía, por lo general, pues él espera pertenecer a la empresa por un largo tiempo, ¿no? Es difícil, bueno, a no ser que sea una empresa que cotice en bolsa y que los accionistas pues compren y vendan sus acciones según el precio del mercado, y digamos que ahí ya estamos sujetos a otro tipo de decisiones. Por otro lado, las decisiones de financiamiento también tienen que ver con la política del pago de dividendos, es decir, ahora hay punto que los socios aportan dinero a la compañía, es decir, que conseguimos financiamiento interno, tenemos que decidir cómo va a ser ese pago de dividendos, no solamente
con respecto a en qué momento del año se hace la liquidación y se pagan los dividendos, la rendición de los informes, sino también algo que llamamos la política de reservas, que es un dinero que la empresa tuvo en utilidades, pero no lo va a repartir, sino que lo va, como su nombre lo dice, a reservar, a guardar con diferentes propósitos. Y hay varios tipos de reserva. Tenemos una reserva legal, que es la que según la actividad económica de la empresa, el gobierno la obliga a tener ese dinero reservado. Hay una reserva estatutaria, que es la que según cuando se consolida la empresa, cuando se crea en los estatutos, se define que tanto por ciento de las utilidades se guardará año a año y cuál va a ser la destinación de esos dineros y cuál es el procedimiento para poder gastar esos dineros. Y reservas extraordinarias, que son las que ya por una cuestión consensuada entre los socios, digamos, se define que ese dinero se va a guardar. Todo eso le interesa a los socios. Cuando un socio invierte en la empresa, no solamente quiere saber cuál va a ser su ganancia, si la empresa le va bien o le va mal, sino además, digamos, cómo es su política de pago de dividendos, porque si es una empresa a la que le va muy bien y genera muchas utilidades, pero digamos que su política de reservas es que guarda gran parte de sus utilidades y no se la entrega a los socios, pues digamos que no va a ser una inversión tan atractiva. Y también hay que analizar lo que se llama el costo de oportunidad de las utilidades retenidas. Es decir, por lo general ese dinero que se reserva es un dinero que se guarda y que no se destina para absolutamente nada, por lo menos no en el corto plazo, o si no se cumplen determinadas condiciones, que hay una crisis, que se necesita hacer una inversión extraordinaria. Entonces también hay que analizar, cuando hablamos de costo de oportunidad, es cuánto dejo de ganar por tener ese dinero ahí guardado, o si debería más bien invertirlo y que la empresa pues produzca más dinero con ese dinero. Recordemos que realmente el negocio de las empresas es producir dinero con dinero, invirtiendo el dinero que tienen. Y por último viene el tema de la administración de bienes, que es otra de las áreas de decisión de la gestión financiera. ¿Sí? Es decir, la administración de los bienes es la manera como se utilizan los recursos de la empresa en las actividades cotidianas de la empresa. Y por lo general en ese uso se le da prelación pues, a los activos corrientes. Si tenemos inventarios, pues esperamos poderlos vender rápido para convertirlos en dinero y con ese dinero comprarnos mercancía. ¿Sí? Si tenemos, por ejemplo, materias primas, pues esperamos poderlas incorporar al proceso de producción y poder producir más rápido. Ahí hay un tema de eficiencia y de productividad, es decir, de hacer un óptimo uso de esos recursos, sobre todo el dinero, no pagar sobrecostos en envíos, no pagar sobrecostos en materias primas o en productos terminados, ¿sí? Y ahí pues debe haber una comunicación constante entre digamos, el director financiero y los gerentes, lo que llamamos los gerentes operativos, el supervisor de ventas, el supervisor de producción, que todas esas, digamos, esas actividades que son la operatividad de la empresa se realicen de manera óptima. Si tenemos unos inventarios, pues que la empresa los pueda vender rápido y eso depende mucho del supervisor de ventas, que es un gerente operativo. Si tenemos materia prima, pues que se convierta rápido en producto terminado y que lo podamos vender y eso depende mucho del supervisor de producción y así sucesivamente. ¿Cuáles son las metas? ¿Qué es lo que busca un gerente financiero cuando pues, está a cargo de esta labor dentro de una empresa? Entonces podríamos hablar de dos aspectos. Uno, que es el deber ser, digamos que todas las teorías buscan que ese sea la meta, que es maximizar la riqueza de los dueños actuales. ¿Y qué significa maximizar la riqueza? Que cuando usted compra una partecita de la empresa, esa partecita que usted compró de la empresa se valorice, así como cuando usted compra una casa que hoy vale 100 millones, pues usted espera que en 5 años valga 300. Lo mismo, cuando usted compra una parte de una empresa, pues usted espera que esa partecita de la empresa se valorice, que cuando usted quiera vender su parte de la empresa, pues esa parte valga más. Y eso significa que la empresa en su total debe también valer mucho más. Eso depende de muchos factores. ¿Sí? Más adelante los vamos a ver. Entonces, ¿qué significa maximizar la riqueza? Que el precio de las acciones
Una acción es una parte de una empresa que yo posee, que el precio de mis acciones pues suba en el mercado, que yo cuando quiera vender mis acciones o mi parte de la empresa pues valga más. Y asimismo, la composición de los accionistas. Muchas veces, digamos, las empresas buscan o tener muchos accionistas, muchos, digamos, dueños, o tener pocos dueños, o que esos dueños sencillamente compran las acciones por inversión y no se involucran realmente en el negocio, como por ejemplo cuando yo como persona del común, como persona natural, voy a la bolsa de valores y compro acciones de Ecopetrol. Pues yo no sé nada de petróleo, yo no sé nada del negocio, compré las acciones por inversión, espero que suban de precio y luego las venda, pero yo no me involucro para nada en la gestión de la empresa, solo me interesa que le vaya bien, pero no hago nada para que a la empresa le vaya bien o le vaya mal, sencillamente le doy mi dinero y espero que luego me devuelvan ese dinero con un rendimiento. Entonces también es importante dentro de la gestión financiera no solamente garantizar que el precio de las acciones suba, sino tener en cuenta cuál es la composición accionaria de la empresa, es decir, quiénes son sus accionistas. Si cotizamos en la bolsa de valores, pues sabemos que muchos de los accionistas lo que esperan es solamente el rendimiento y ya, que realmente la duración de la empresa en el tiempo o su adecuada o no quieren involucrarse, digamos, en las decisiones de la empresa. No les importa muy poco si la empresa va a durar por muchos años, porque a lo mejor es una inversión que quieren hacer rápida. Yo compro acciones de Ecopetrol hoy, las vendo en un año y espero que el precio haya crecido y nada más. ¿Listo? Y espero que mientras tenga esas acciones me paguen unos dividendos y listo, no pasa nada más. Entonces también es importante tener en cuenta eso, porque cuando un socio no se involucra en la gestión de la empresa, no le interesa realmente que la empresa perdure en el tiempo ni nada, únicamente lo hace por inversión, porque no piensa quedarse con esas acciones por mucho tiempo, pues también es importante tenerlo en cuenta. Otra de las metas en la gestión financiera es la maximización de las utilidades, pero ahí hay que hacer varias precisiones, porque muchas veces la maximización de las utilidades en el corto plazo riñe con la maximización de la riqueza. Es decir, yo podría decir que una empresa es muy rentable en el corto plazo, pero al generar esa rentabilidad en el corto plazo podría, en vez de maximizar la riqueza de los dueños actuales, minimizar esa riqueza o destruir esa riqueza o destruir el valor de esa empresa en el tiempo. ¿Listo? Más adelante explicaré un poco eso. ¿De qué depende que una empresa maximice las utilidades? Inicialmente de que se incrementen pues los precios de los productos que yo vendo. Si yo vendo cuadernos y los cuadernos están caros, pues hombre, yo voy a ganar más porque voy a vender mi producto a mayor precio y pues entonces voy a tener, digámoslo así, una utilidad bastante alta. ¿De qué depende que yo pueda incrementar los precios de mi producto? ¿De qué depende que mi producto valga más en el mercado? Pues de que mi marca o mi producto tenga posicionamiento, es decir, que yo esté presente en la mente del consumidor, que cuando el consumidor vaya a comprar, por ejemplo, un detergente, piense en mi detergente, en el que yo le vendo, en mi marca. Eso es lo que se llama posicionamiento. Posicionamiento es el lugar que mi producto ocupa en la mente de los clientes, de los consumidores. ¿De qué otro aspecto depende que yo pueda incrementar los precios de mi producto? De la imagen de la marca. Pues de que la gente asocie mi marca con que es un producto, bueno, en el caso de un detergente, que es un producto que rinde, que es un producto que sí quita las manchas, que es un producto que no decolora la ropa, que es un producto que es amigable con el medio ambiente, que es un producto que tiene un precio justo. Entonces, todos esos aspectos hacen que yo pueda incrementar los precios de mi producto y que por lo tanto pueda ganar más. También depende de lo que llamamos la ley de la oferta y la demanda. Cuando mi producto es escaso en el mercado, tengo poca competencia, casi no se consigue, pues yo puedo darme el lujo de incrementar los precios. ¿Listo?
¿De qué otro aspecto depende que yo pueda maximizar las utilidades? De que se incrementen las ventas. ¿Listo? Yo puedo incrementar las ventas sin incrementar el precio y por volumen pues yo gano más. Mi empresa vende más y tiene más utilidades. Y ese incremento de las ventas puede deberse a los factores, a los mismos factores del punto anterior. Que mi empresa esté posicionada en el mercado, que tenga una buena imagen de marca y que según la ley de oferta y demanda, pues entonces a la empresa le vaya bien. Otro aspecto que me permite maximizar las utilidades es la disminución de los costos. Recordemos que las utilidades es una fórmula aritmética muy sencilla que es ingresos menos egresos o ingresos menos gastos menos costos. Entonces, si yo disminuyo los gastos o disminuyo los costos, pues entonces digamos que las utilidades van a ser mayores. Recordemos que costo es todo dinero que yo destino a la compra, bien sea de materia prima o de producto terminado, y que esos materia prima pues va a generar o a influir directamente en las ventas, o ese producto o esos artículos que yo compro, en el caso de las empresas comerciales, pues son para la venta. Entonces todo ese dinero que yo destino a la compra de materia prima o a la compra de inventarios son un costo. Y los gastos es un dinero que no está asociado directamente a la actividad comercial, sino al funcionamiento administrativo de la empresa. Gasto de salarios del gerente, de los vendedores, de los contadores, de la secretaria, de los mismos vendedores, pero no está asociado como tal directamente a la actividad de producción o de comprar los inventarios. ¿Listo? Eso es lo que llamamos directamente el costo. Algunos libros, bueno, algunas concepciones cerradas de los costos dicen el costo se recupera y el gasto no. Eso sería ilógico porque la empresa generaría pérdidas. Tanto el costo como el gasto se recupera. Lo que pasa es que el costo tiene relación directa con el producto, bien sea que yo lo fabrique o bien sea que lo revenda. En cambio, los gastos tienen más que ver con el tema administrativo, del pago de salario, del pago de, no sé, de servicios públicos del área administrativa, del pago de impuestos, en fin. ¿De qué depende que yo maximice las utilidades? Pues de que incremente la productividad. Si en mi planta de producción yo produzco más, pues entonces asimismo se espera que venda más y que maximice las utilidades. De que haga inversiones rentables. También si yo hago inversiones rentables, porque hay empresas que invierten en otras empresas o invierten en otras actividades y pues esas inversiones esperan que también les genere una ganancia. Pero aquí también hay que hacer una precisión. A mayor ganancia, también mayor riesgo. ¿Sí? Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, ¿de qué depende? ¿De qué depende que el precio de las acciones, pues digamos, sea alto, de que el precio de las acciones del mercado suba? ¿De qué depende de que si usted va a la Bolsa de Valores de Colombia y mira cuánto vale una acción de Ecopetrol, de qué depende que esa acción haya subido o haya bajado? Depende esencialmente de tres factores. El primero de los factores es cuando una empresa es muy rentable, es decir, cuando sabemos que en los últimos periodos, lo que llamamos el periodo contable, digamos, ha pagado buenos dividendos, ¿sí? Entonces, digamos que eso es un indicador de que la empresa es rentable y eso hace que el precio de las acciones suba porque muchas personas van a querer comprar acciones de esa empresa porque esa empresa es rentable. Y también, pues hay maneras a través del análisis financiero de determinar que esa empresa no solamente es rentable ahora y ha sido rentable en el pasado, sino también de tratar de pronosticar, porque todo está sujeto a pronósticos, de que esa empresa también va a ser rentable en el futuro. Entonces, si yo analizo que esa empresa ha sido rentable o es rentable actualmente y va a ser rentable en el futuro, pues muchas personas van a querer comprar acciones de esa empresa y por ende el precio del mercado de esas acciones pues va a subir.
¿sí? Las utilidades por acción o los rendimientos de las acciones o la rentabilidad de la empresa depende también de que esa rentabilidad pues se pague a los gerentes, es decir, perdón, a los accionistas. De nada me sirve, repito, invertir en una empresa que es muy rentable, pero no me paga los dividendos a tiempo, o esa rentabilidad la reserva, o sea, constituye reservas con esa utilidad, la guarda esa utilidad y no se la paga a los accionistas. Pues entonces yo tengo que analizar que la empresa sí genere utilidades para los accionistas, cada cuánto paga esas utilidades, a eso se refiere el tiempo, ¿sí? La duración de esos rendimientos, es decir, que la empresa, digamos, espere obtener rentabilidades en el futuro, por lo menos mientras yo quiera tener esa acción. Si yo quiero tener esa acción durante 2 años, pues yo espero que durante esos 2 años la empresa sea rentable. Después de que yo venda las acciones, es probable que ya no me interese lo que pase con esa empresa, pero por lo menos mientras yo hago parte de los accionistas, quiero que durante ese tiempo la empresa sea rentable y me pague las utilidades que yo espero obtener. Hay empresas que son muy rentables, pero son muy riesgosas. No nos podemos olvidar de la típica ecuación, riesgo es igual a rentabilidad. Entonces también, no solamente que la empresa sea rentable actualmente, que espere yo que sea rentable en el futuro, sino que además no genere mucho riesgo. Porque hay, vuelvo y digo, hay empresas que son muy rentables, pero corren mucho riesgo eh, por múltiples factores, ¿sí? Y que pues su política de dividendos, vuelvo y repito, sea la de efectivamente pagar los dividendos, porque hay empresas que gran parte de los dividendos los destinan a esas reservas y pues eso tampoco conviene. Conviene que paguen a tiempo. Hay empresas que no pagan los dividendos en un solo pago, por decirlo de alguna manera, sino que lo pagan de manera diferida mensualmente. Entonces los rendimientos del año pasado los vamos a pagar este año mensualmente y entonces pues allí ya, digámoslo, también eso hay que analizarlo. Eh, una cosa es hablar de la rentabilidad de la empresa y otra cosa es hablar de lo que llamamos las tendencias del precio de la acción en el mercado. Yo tengo que analizar qué ha pasado con el precio de las acciones de esa empresa en el mercado durante un tiempo. Es decir, en los últimos 6 meses el precio de la acción ha subido o ha bajado y todo eso depende pues obviamente de la ley de la oferta y la demanda, es decir, de cuántas personas han estado esperando poder comprar acciones de esa empresa o cuántas personas sencillamente lo que quieren es vender. Entonces, de todo eso depende y, digamos, hay maneras de calcular las tendencias en el mercado del precio de la acción. Es decir, qué es lo que se espera que pase con el precio de esa acción en el futuro, que baje, que suba, tanto en el corto como en el mediano como en el largo plazo. Y eso se hace mediante una técnica que se llama análisis técnico, ¿sí? Que hay unas fórmulas y digamos que los economistas y los inversionistas y algunos corredores de bolsa manejan muy bien este aspecto y pueden aconsejarlo a usted sobre qué es lo que se espera que pase con el precio de mercado de las acciones que usted piensa comprar. Y otro aspecto que hay que tener en cuenta es el análisis fundamental, es decir, el precio de las acciones del mercado, el precio de mercado de las acciones de una empresa depende de cómo le vaya a la empresa y también depende del contexto de la empresa, es decir, de todo lo que rodea a la empresa. Una empresa puede ser muy rentable, pero si está en un país que está en crisis o que es riesgoso, pues usted no puede esperar mucho, no por la empresa, sino por el país donde está. Si es un país que está en guerra, si es un país que está bajo una dictadura, si es un país que está en crisis económica. También hay que mirar el comportamiento de la industria. Hay industrias que tienden a desaparecer porque son cambiadas por otra. Yo recuerdo que en algún momento, por ejemplo, estaba la industria discográfica de la producción o sí, de la producción
de discos físicos, o sea, uno iba a una discotienda y compraba un CD con la música de su cantante favorito. Hoy en día esa industria discográfica de esa manera desapareció. Las discotiendas pues ya no existen, porque ya usted la música que quiere escuchar de su cantante favorito, pues simple y llanamente la busca en YouTube, la busca en Internet y listo. Entonces también tiene que analizar esa industria, qué está pasando, qué futuro tiene. Nosotros sabemos que en este momento, por ejemplo, la industria de los petróleo y de los combustibles puede ser muy rentable, pero sabemos que tarde que temprano esa industria va a desaparecer y va a tener que reinventarse y va a ser reemplazada por la industria de las energías renovables. Entonces también eso hay que analizarlo. Hay que analizar qué imagen corporativa tiene la empresa, que no se haya visto envuelta en escándalos, lo que llamamos los escándalos corporativos, es decir, que esa empresa pues tenga una buena imagen, y eso se hace a través de la revisión de las noticias, es decir, qué es lo que se ha dicho de esa empresa en el último año o en los últimos 2 años para mirar que la empresa no se haya visto envuelta en escándalos, pues ni escándalos de tipo ambiental, ni escándalos sociales, ni demandas, ni nada de eso. ¿Sí? Hay que analizar los informes de gestión de la empresa, por lo menos de los últimos 3 años. El informe de gestión es lo que la empresa dice de sí misma, lo que al final del año sacan un documento donde dice, vea, en este año nos fue de esta manera, hicimos esto, estos fueron los resultados destacados, estas fueran, digamos, las ampliaciones que se hicieron, los productos que lanzamos al mercado, y eso obviamente incluye también los estados financieros que van dentro del informe de gestión. El informe de gestión habla de las operaciones de la empresa y también habla de los indicadores financieros y de todo lo que hizo. Lo vuelvo y digo, los informes de gestión es lo que la empresa dice de sí misma, y la empresa no va a hablar mal de sí misma, siempre va a hablar bien. Por eso, junto con el análisis de los informes de gestión, hay que mirar la imagen corporativa. Es decir, hay que analizar las dos versiones, lo que la empresa dice de sí misma y lo que se dice de la empresa en el entorno, que son las noticias, los escándalos en que se ha visto envuelta. Porque hay empresas que hablan muy bien de sí mismas en sus informes de gestión, pero en el entorno no tienen muy buena imagen. Entonces, eso también es importante. Otro aspecto que hay que tener en cuenta y que influye de manera directa en el precio de mercado de las acciones de una empresa es la calidad de las decisiones gerenciales. ¿Quiénes dirigen esa empresa y qué criterios utilizan para tomar decisiones? Eso se llama la gobernanza corporativa. ¿Listo? Aquí hay un aspecto que hay que tener en cuenta y es propiedad versus administración. El administrador debe representar los intereses de los accionistas, pero no necesariamente y no en todos los casos el administrador es a la vez el dueño. Eso pasaba mucho en empresas pequeñas, donde el dueño del negocio era el mismo que lo manejaba y que lo administraba, pero a medida que las empresas crecen, por ejemplo, las que cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia, pues tienen, imagínense cuántos accionistas tiene, no sé, Amazon, que es una empresa grande. ¿Cuántos accionistas cree usted que tiene Servientrega? ¿Cuántos accionistas cree usted que tiene Ecopetrol? ¿Cuántos accionistas cree usted que tiene, no sé, a ver, una empresa, Postobón o el canal Caracol? Entonces, digamos que en ese caso, cuando las empresas ya adquieren determinado tamaño, digamos que ya hay una diferencia muy clara entre la administración, es decir, el que toma las decisiones dentro de la empresa, y el que es el dueño de la misma en calidad de accionista. Y ahí, pues digamos que a veces se presentan ciertas diferencias entre lo que un accionista espera de la empresa y el administrador realiza. Y aquí es donde es importante tener en cuenta el tema de la generación de valor, porque digamos muchas veces las decisiones se toman buscando generar grandes utilidades, pero esas grandes utilidades, como lo vamos a ver más adelante, afectan el desempeño de la empresa en el futuro. ¿Listo? Entonces,
digamos que el administrador debe representar los intereses de los accionistas al momento que toma las decisiones, pero eso a veces se dificulta y se dificulta por muchos factores, entre ellos porque la empresa tiene muchos accionistas, entonces es muy difícil conocer los intereses de todos los accionistas y hay accionistas que esperan que la empresa crezca durante muchos años porque van a dejar su plata allí en la empresa por muchos años. Hay otros accionistas que esperan que la empresa les genere un rendimiento rápido y vender rapidito esas acciones. Entonces eso lo hace más difícil. Y pues tiene que ver con lo que yo hablaba el segundo punto, que es la diversidad de intereses entre los accionistas, pues es lo que acabo de explicar. También depende que el administrador represente los intereses de los accionistas, de los incentivos que los accionistas le den a ese administrador. Hay empresas donde le dicen al administrador, vea, si a usted le va bien, entonces lo vamos a recompensar con bonificaciones, le vamos a dar, no sé, remuneraciones adicionales o compensaciones adicionales por el buen desempeño de la empresa, le vamos a permitir que sea, digamos, que tenga o que pueda comprar determinadas acciones en la empresa. Si le va muy bien, entonces también lo vamos a convertir en un socio más. También depende de la manera como los accionistas supervisen y controlen las decisiones del administrador. Recordemos que todas las empresas empezando el año tienen que hacer lo que se llama la Junta General de Accionistas, donde pues le muestran a todos los dueños cuál fue la gestión de la empresa y qué fue lo que se hizo con ella. Entonces, digamos que los accionistas también están llamados a hacer una supervisión y un control sobre lo que sucede con su inversión y con la empresa. Aquí es donde hablamos de maximizar la riqueza a cualquier precio. Lo planteé en forma de pregunta porque precisamente de eso es que vamos a hablar. Muchas empresas lo que quieren es aumentar las utilidades, ¿listo? Aumentar las utilidades en determinado año, pero lo que hacen es destruir el valor de la empresa, o sea, hacer que esa empresa en el futuro no valga nada. Hoy generamos muchas utilidades, pero en el futuro no valga nada. Por ejemplo, cuando la empresa utiliza prácticas corruptas, ¿sí? En su momento, no sé si les suena, si no, investiguenlo. Odebrecht era una empresa dedicada a la construcción, al desarrollo de obras de infraestructura en los países, construían vías, obras de infraestructura y contrataban con los gobiernos. Y en su momento fue una empresa supremamente rentable porque tenía contratos grandes, le pagaban grandes sumas de dinero para hacer obras de infraestructura en los países, construir vías, hacer obras públicas, pero esa empresa se ganaba esos contratos sobornando a los políticos. Y hoy en día, ¿cuánto vale Odebrecht realmente? ¿Usted estaría dispuesto a comprar acciones de Odebrecht cuando sabe que es una empresa que se ha visto envuelta en todo tipo de escándalos de corrupción, no es solo en un país, sino en toda América Latina? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. No sirve de nada que este año me haya ido muy bien si todo ese dinero lo gané sobre prácticas corruptas o engañando o con acciones ilegales o digamos vendiendo productos de mala calidad, no protegiendo los intereses de los consumidores o no pagando salarios ni con prácticas de contratación justas, ni dando condiciones de trabajo seguras, descuidando el medio ambiente. Entonces yo también tengo que tener en cuenta todos esos aspectos al momento de generar las utilidades. No, en los negocios no se puede caer en esa concepción de que todo se vale, ¿no? Entonces, claro, los socios actuales felices porque este año les dimos unos rendimientos supremamente altos, pero ojalá puedan vender esas acciones rapiditos porque la empresa esas utilidades altas las ganó
a partir de una cantidad de acciones que son muy reprochables, y lo que los accionistas no saben es que esas utilidades que recibieron hoy, el día de mañana las van a perder, porque sus acciones van a terminar valiendo nada en el mercado, porque la empresa tarde que temprano se va a ver envuelta en escándalos de tipo legal con respecto a los consumidores o a los empleados, o escándalos de tipo ambiental, en fin. Por eso, al momento de generar las utilidades y de las decisiones que se tomen a nivel administrativo, hay que tener en cuenta lo que llamamos los públicos de interés, es decir, las personas o grupos de personas que se relacionan con la empresa, y que hay que, digamos, tener en cuenta que esas personas tienen que quedar satisfechas con las decisiones que se toman al interior de la empresa. La empresa tiene que pagarle adecuadamente y a tiempo a los acreedores, es decir, aquellos que le han prestado dinero a la empresa, ya sean los bancos, ya sean los proveedores. Tiene que pagarle salarios justos a los empleados, tiene que venderle un producto de calidad a los clientes, tiene que pagarle a tiempo a los proveedores, no puede caer en prácticas de competencia desleal, y eso pues hace parte de que los competidores estén satisfechos con la conducta de la empresa, que sea una competencia sana. Tiene que tener buenas relaciones con la comunidad que la rodea, si no, tarde que temprano la empresa se va a ver envuelta en escándalos. Entonces vuelvo y digo, cuando una empresa es muy rentable hoy, tenemos que analizar que esa rentabilidad que nos generó este año no haya sido, digamos, a costa de acciones reprochables, y que esa utilidad que recibo hoy, que es alta, no se vaya a ver luego desvirtuada por una pérdida del valor de las acciones, porque sencillamente la empresa se va a ver envuelta en escándalos. Ahí también hay que hablar de un contexto que está pues últimamente sonando mucho, que es el tema de la sustentabilidad, es decir, que la empresa utilice los recursos que tenemos hoy sin comprometer que las generaciones futuras también puedan acceder a esos recursos. Aquí sobre todo estamos haciendo, digamos, estamos refiriéndonos al tema ambiental, y hay que tener en cuenta otro concepto que se llama la triple línea de base, es decir, el éxito de una empresa no solo se mide por los rendimientos financieros, sino también por un beneficio social y por un beneficio ambiental. Y todo eso pues debe verse representado en los informes que presenten las empresas. Recuerde que las fallas en áreas no financieras pueden tener un efecto negativo en el valor para el accionista. Es decir, la empresa puede tomar muy buenas decisiones a nivel financiero, pero si a nivel de producción, a nivel de mercadeo, a nivel de las relaciones con los clientes, a nivel de la relación con el medio ambiente, hacemos las cosas mal, pues esas buenas decisiones financieras que hoy generan frutos, mañana, digamos, van a verse afectadas, porque pues la empresa en lo no financiero no hizo las cosas bien. ¿Cuál es la estructura organizacional de una empresa en relación a la gestión financiera? Entonces, en la parte de arriba tenemos lo que llamamos el consejo directivo. ¿Qué hace el consejo directivo? Como su nombre lo dice, el consejo directivo es un organismo, ¿sí?, que representa los intereses de los socios, y que en últimas no solamente aconseja, sino que, digamos, rige y determina qué es lo que el gerente, o lo que llamamos el director ejecutivo, va a realizar, es decir, qué decisiones va a ejecutar ese gerente. Por eso se llama dirección ejecutivo, porque viene de ejecutar. Es el presidente de la empresa el que se encarga de hacer que lo que el consejo directivo decidió, porque el consejo directivo es el que decide cuál va a ser el futuro de la empresa, y ese presidente sencillamente ejecuta esas decisiones. El consejo directivo dice, bueno, nos vamos a fusionar con tal empresa. El consejo directivo dice, vamos a abrir sucursales en tales países. El presidente tiene que ejecutar esas decisiones, y hacer que eso que el consejo directivo decidió se convierta en una realidad. Por eso se llama director ejecutivo o presidente. ¿Listo? Y así también funciona en los países.
Quien toma las decisiones es el Congreso de la República, que en este caso haría las veces de consejo directivo, y el presidente de la República ejecuta esas decisiones. Y cuando el presidente quiere hacer algo, tiene que consultarlo con el Congreso. Asimismo pasa en las empresas. Cuando el presidente quiere tomar una decisión, la eleva ante el consejo directivo y el consejo directivo le dice sí o le dice no. ¿Listo? Y él convierte en una realidad lo que el consejo directivo, digamos, ha decidido. Y el consejo directivo a su vez es el canal de comunicación entre el presidente, quien es el que ejecuta las decisiones, y los socios. A su vez, el presidente tiene, digamos, lo que llamamos los mandos medios o la gerencia media, que son otros gerentes que se encargan de las áreas específicas de la empresa. El área de producción, que se encarga de la transformación de los productos en las empresas que son de carácter industrial. El área de mercadeo, que es la que se encarga de vender. El área de finanzas y el área de talento humano. Y el área de finanzas, que es, pues, digamos, aquí es donde nos vamos a centrar porque el tema de la clase es gestión financiera. Entonces, digamos que el área financiera tiene dos hijitos o dos secciones que son la tesorería y la contabilidad. Vamos a ver de qué se encarga la tesorería. La tesorería hace presupuestos. La tesorería se encarga de presupuestar cómo se va a manejar el capital de la empresa, es decir, el tema de las reservas, cuánto se va a guardar, qué porcentaje, de acuerdo a los tres tipos de reserva que ya se explicaron previamente: la reserva legal, que es la que obliga al gobierno por la naturaleza de la empresa; la reserva estatutaria, que es cuando se creó la empresa, se determinó que eso se iba a guardar año a año, un porcentaje de las utilidades; y las reservas extraordinarias, que es según las decisiones que se tomen en cada periodo y la toman los socios de la empresa. En la tesorería se encarga del manejo del efectivo, es decir, de los pagos, de los recaudos, del cobro de cartera. Se encarga de la gestión bancaria, es decir, del manejo y de la relación con los bancos, abrir cuentas corrientes, cuentas de ahorros, transferencias bancarias, bueno, todo lo que tiene que ver en las relaciones con los bancos. La tesorería se encarga de pagar los dividendos, es decir, una cosa es que se defina cuánto se va a pagar de dividendo y otra cosa es que efectivamente el dinero se le entregue al socio de alguna manera. La recompra de acciones también es importante. A veces las empresas, la misma empresa le compra acciones a los inversionistas y esos inversionistas se van y esas acciones pues se distribuyen entre los otros socios, ¿sí? Se encarga de manejar las relaciones con los inversionistas y con los acreedores. De todo eso se encarga la tesorería. La gestión bancaria también tiene que ver con el tema de los pagos de los créditos a los bancos. Bueno, todo eso. Y por otro lado tenemos a la contabilidad. La contabilidad inicialmente se encarga de gestionar los costos de la empresa, es decir, de registrar, de determinar cuánto cuesta fabricar el producto o cuánto cuesta comprarlo para luego poderlo vender. De acuerdo a eso se determinan los precios de la empresa. Se encarga de registrar las transacciones. Recordemos que contabilidad viene de contar. Entonces es la contabilidad la que se encarga de registrar todo lo que sucede en el día a día de la empresa y que se pueda medir en términos de dinero. El resultado de la contabilidad de todos esos registros pues son los estados financieros. Esos estados financieros son unos documentos que consolidan todo lo que sucedió con la empresa durante un periodo específico. Luego con esos estados financieros se analiza la empresa, se hace análisis financiero, es decir, se concluye si nos fue bien o nos fue mal, si estamos bien, si estamos mal, y de acuerdo a eso se hace planeación, es decir, se toman decisiones para el futuro. Contabilidad también se encarga del manejo de los riesgos, del tema de los seguros, analiza las fusiones y las adquisiciones de la empresa sobre otras empresas o las fusiones que haga. El tema el tributario, el tema de los impuestos, es la que analiza cuánto se debe pagar de impuestos según la ley, analiza la mejor manera de calcular los impuestos de tal manera que la empresa pueda aprovechar beneficios tributarios, ¿sí?
analiza los presupuestos, es decir, cuánto esperamos vender el próximo año, cuánto dinero le vamos a asignar a cada área, a cada actividad, a cada proceso. Se encarga de hacer proyecciones financieras y de hacer informes para el gobierno corporativo, es decir, para ser presentado ante el consejo directivo y para ser presentado ante los accionistas. Apreciados estudiantes de la comunidad académica de educación virtual, espero que esta clase haya sido de su agrado. No olviden suscribirse al canal y darle like a este video. Gracias.